Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a ver el credo de los apóstoles. Se piensa que este credo pudo haber surgido en el siglo II. Surgió como una respuesta al gnosticismo y al marcionismo que había en el siglo II. El llamado credo de los apóstoles consta de 12 declaraciones de fe. Este es el credo de los apóstoles. Ahorita se los voy a leer para que ustedes lo conozcan. Aunque el llamado credo de los apóstoles no es que haya sido elaborado por los apóstoles, sino porque se cree que contiene la fe de los apóstoles. Por eso es conocido como el credo de los apóstoles. La Iglesia Católica tiene el credo de los apóstoles como parte de sus recitaciones de fe. La iglesia protestante, muchas de las iglesias protestantes, algunas tienen el credo de los apóstoles como algo, como una base de fe o para explicar o decir en qué creen. Pero realmente no surgió propiamente dentro del seno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esto es lo que dice el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna perdurable. Amén. Esto es lo que dice. Si ustedes ven, analizan el credo, tiene estas secciones. La creencia en Dios, el Padre, la creencia en Jesús, el Hijo, y luego en el Espíritu Santo. Del Padre desarrolla más elementos, del Hijo desarrolla más elementos, pero en cuanto al Espíritu Santo, solo dice creo en el Espíritu Santo. No lo trata como una persona, en cambio el Padre y el Hijo sí da más evidencias como de personalidad, mientras que en el Espíritu Santo solamente dice que cree en el Espíritu Santo. Luego contiene una sección corta que habla de que en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna perdurable. No quiero entrar a analizar pormenorizadamente el credo de los apóstoles. Eh, Sin embargo, quiero recalcar que de por sí, así como fue elaborado originalmente el credo de los apóstoles, no es un credo trinitario en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque, como ya dije, al Padre y al Hijo les da una personalidad, obra y acción, mientras que al Espíritu Santo solo es mencionado sin darle una personalidad. La única obra que le dan al Espíritu Santo es cuando habla del Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no dice más. Por lo tanto, decir que implícitamente tiene a la Trinidad, pues es una adición de las personas, pero realmente no parece algo trinitario. Por otro lado, cuando habla de la Santa Iglesia Católica, la palabra católica con C minúscula, no con C mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Para usted puede sonar chocante, para los no católicos puede sonar chocante por contener la palabra católica. Y para un católico puede sonar buenísimo. ¿Por qué? Porque dice, ya ven, la Iglesia Católica existió siempre.
Pero por eso reitero, el credo originalmente con C minúscula, aunque alguien me dirá, mire, pero eso no existía en el idioma en que fue escrito y aquí y allá, pero tampoco la Iglesia Católica como una denominación existía desde el principio. Ya hay otra sección que se habla del origen de la palabra católico, eh, y vimos que católico significa universal, es decir, la comunidad de creyentes cristianos. Es como para decir la una sola iglesia. Decir que creo en la Santa Iglesia Católica significa literalmente creo en la Santa Iglesia Universal. Es otra manera de decir creo en una sola iglesia. Es decir, creo que hay solo una iglesia. No hay dos. ¿Por qué? Pues precisamente era para combatir a los gnosticistas que ya no se consideraban como parte del cristianismo, como parte de la iglesia, porque era la iglesia de los gnósticos, luego la iglesia de los marcionistas y luego así la iglesia de los subordinacionistas, de los adopcionistas. Y todos estos grupos estaban ya dividiendo a la iglesia. Por lo tanto, decir, creo en la Santa Iglesia Católica, creo en la Santa Iglesia Universal, creo en una sola iglesia. Eso es lo que está diciendo. No es una propaganda para la iglesia de Roma, porque la iglesia de Roma fue adoptando la denominación como católico o como católica. Posteriormente, ya fue a partir del siglo IV que la palabra católica con C minúscula pasó a ser con C mayúscula, porque ya era el nombre de la iglesia de Roma. Distinto antes, que católico era decir soy universal, o sea, soy de la única iglesia existente. Entonces, originalmente no hacía alusión a lo que hoy conocemos como Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino a la universalidad del cristianismo. Esto se debió, precisamente como ya dijimos, a que varios movimientos heréticos basaban sus enseñanzas sobre secretos supuestamente recibidos de algunos de los apóstoles, pero el resto de las congregaciones cristianas apelaba a la doctrina universal de todos los apóstoles. El término católico se fue haciendo cada vez más usado con el propósito de diferenciar a las iglesias de los grupos heréticos que iban surgiendo. Decir, soy católico en el siglo II y en el siglo III no equivalía, a los conceptos modernos, sino a identificarse como un cristiano genuino, no un hereje. Ya a partir del siglo IV, decir, soy católico ya era identificarse con el liderazgo que venía de la iglesia de Roma. Es muy diferente. Es interesante estudiar porque la iglesia romana tiende a decir que la iglesia católica es la iglesia original. Pero si fuera la iglesia original, porque su base ha estado en Roma, cuando la iglesia no nació en Roma, la iglesia nació en Jerusalén. Esa es la iglesia original. Ya la iglesia de Roma era una de las muchas congregaciones que había que por causa del imperio romano, el emperador romano Constantino, al hacerse cristiano, él apoyó a la iglesia que estaba en Roma. Y fue así como la iglesia de Roma empezó a tomar más poder y más control sobre todas las demás congregaciones, hasta que las llegó a subyugar. Y así el término católico con C minúscula pasó a ser con C mayúscula. Si usted y yo hubiéramos vivido en el siglo II, probablemente hubiéramos todos dicho yo soy católico, para decir yo no soy de los grupos heréticos que están surgiendo. Pero a partir del siglo IV, decir soy católico ya no era para todos. Ser católico era decir reconozco la autoridad de Roma a partir del siglo IV. Así que hay que conocer esas etapas de la historia para no cometer el error de, primero, darle un reconocimiento excesivo a la iglesia católica de Roma, o por otro lado dilapidar el significado de la palabra católico, que significa universal simplemente.
Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted y con esto pues terminamos el siglo segundo y en la próxima sección vamos a estudiar el siglo tercero.